todos y a todas. En esta unidad vamos a ver la preelaboración y conservación de las hortalizas. Aprenderemos a identificar los diferentes grupos de hortalizas y cómo evaluar su estado de frescura. Además, aprenderemos a realizar las operaciones previas y el lavado de las diferentes hortalizas. O también aprenderemos a trocear las hortalizas según el uso al que se destinarán. Y por último, aprenderemos a conservar adecuadamente las hortalizas para prolongar su vida útil. Las hortalizas. Las hortalizas son productos vegetales para el consumo humano que, como se desprende su nombre, se cultivan en las huertas. Las hortalizas son unos alimentos muy versátiles, pues pueden emplearse como plato principal, como guarnición, como materia prima para elaboraciones de platos o como elemento decorativo. Además, muchas de ellas se pueden consumir tanto crudas como cocinadas. Valor nutritivo de las hortalizas. Todas las recomendaciones orientadas a una dieta sana y equilibrada insisten en el consumo abundante de verduras y hortalizas debido a su valioso aporte nutricional. Si bien cada hortaliza tiene su propia composición, en general presentan características nutricionales similares, porque son alimentos ricos en vitaminas, especialmente la A y la C, y también las del grupo B, y también minerales como hierros, zinc, fósforo, potasio, calcio y magnesio. También contienen mucha fibra, especialmente soluble, hecho que facilita el tránsito intestinal. Además, carecen de grasas y son pobres en calorías, por lo que ayudan a mantener el peso y se utilizan en dietas para combatir la obesidad. También tienen un gran contenido en agua, aproximadamente el 80% de su peso, lo cual facilita la eliminación de toxinas y contribuye a mantener el cuerpo hidratado. Por estas razones, las hortalizas son un alimento imprescindible en la dieta diaria, aunque tienden a consumirse por debajo de los niveles recomendados. Sin embargo, uno de los grandes problemas de las verduras es que su producción a gran escala supone el uso de productos de pesticidas para combatir plagas y abonos minerales para mejorar su productividad. Clasificación de las hortalizas. La gran variedad de hortalizas hace que las podamos clasificar según la parte de la planta que se consume. De esta manera podemos considerar los siguientes grupos. 1. Las raíces, donde podemos encontrar la zanahoria, la remolacha, el nabo o el rábano. El segundo grupo son las hojas, donde podemos encontrar las escarolas, podemos encontrar también las acelgas, lechugas, espinacas y endivias. En el grupo 3 tenemos los tallos, donde vemos el apio, el cardo y los espárragos. Y en el grupo 4 encontramos a las vainas, donde encontramos los guisantes, las judías y las habas. En el grupo 5 encontramos a los frutos, donde podemos encontrar la berenjena, el pepino, calabacín, tomate, pimientos, calabazas o aguacate. En el grupo 6 encontramos los tubérculos, donde podemos encontrar la patata y la batata. En el grupo 7 tenemos los rizomas, donde encontramos al jengibre y la cúrcuma. Y en el grupo 8 las flores, donde tenemos las alcachofas, la coliflor o el brócoli. En el noveno grupo tenemos los bulbos, donde encontraremos los ajos, las cebollas, los puerros y las chalotas. Y en el décimo y último grupo, los hongos, donde encontramos el champiñón, las setas y las trufas. Las hortalizas de temporada son cuando las hortalizas presentan su mayor frescura, aroma, textura y sabor, y conservan las máximas propiedades nutritivas. Además, son más baratos, porque es necesario conocer cuándo se producen estos alimentos en mayor cantidad y con más calidad, para hacer mayor uso de estas según la estación en la que la huerta nos las brinde. Es cierto que gracias a la globalización y la rapidez de los medios de transporte podemos tener acceso a cualquier de estos alimentos durante todo el año,
aunque siempre será mejor emplear los que sean de origen local o en la estación en la que se producen. A continuación, se enumeran las verduras y hortalizas de cada temporada. Por ejemplo, en primavera tenemos a las lechugas, berros, habas, espárragos, espinacas, zanahorias, patatas nuevas, guisantes, remolachas y alcachofas. En verano encontramos a los pepinos, tomates, berenjenas, pimientos, calabacines y judías verdes. En otoño encontramos a las calabazas, los rábanos, las espinacas, la brócoli y los boniatos. Y en invierno las acelgas, el apio, las escarolas, el cardo, las endivias, el repollo, las coliflores, las coles de Bruselas, los nabos, las calabazas, los champiñones y las trufas. Modalidades de comercialización de las hortalizas. Las hortalizas se comercializan según el grado de procesamiento a que han sido sometidas. En 5 gamas de productos se clasifican. Primera gama. En este grupo están las hortalizas frescas y también las conservadas, sin utilizar ningún procedimiento térmico, por ejemplo, las deshidratadas. Son alimentos perecederos, de caducidad muy corta y en la que la mayoría de los casos necesitan refrigeración. Los de segunda gama. En este grupo se encuentran las conservas o semiconservas, las envasadas en recipientes herméticos, tras haber sido sometidas a un tratamiento térmico. Las de tercera gama. Las integran las hortalizas congeladas, que precisan de un proceso de cocción antes de consumirse. Las de cuarta gama. Este grupo lo componen las hortalizas lavadas, peladas, cortadas y envasadas en atmósferas modificadas o controladas, a punto para ser consumidas en directo. Son muy cómodas de utilizar, pero son perecederas y tienen una caducidad muy corta. Y los de quinta gama son elaboraciones cocidas. Solo necesitan un recalentamiento en el microondas o en un horno convencional para regenerarlas y estar listas para su consumo. Tipos de aprovisionamiento de las hortalizas. La adquisición de las hortalizas en un establecimiento de restauración se realiza por medio de proveedores, siguiendo los procedimientos que hemos estudiado en unidades anteriores. Las hortalizas, debido a algunas de las características, número de gama, frescura, productos de temporada que ya hemos visto, admiten 2 modalidades básicas de aprovisionamiento. Por ejemplo, el aprovisionamiento en el mercado. Es un método válido para todas las gamas de productos. Se acuerda con determinadas empresas distribuidoras del suministro de los productos en las cantidades que se soliciten. En ocasiones, el jefe o jefa de cocina puede trasladarse físicamente al mercado o al establecimiento distribuidor para seleccionar los productos o comprobar las calidades. El aprovisionamiento directo al productor. En ocasiones, básicamente son productos frescos de gama 1. Se optan por adquirir los productos directamente de la huerta, comprándoselos al agricultor que los cultiva. Esta modalidad proporciona una mayor confianza en la calidad de los productos seleccionados, de los que se conocen los métodos cultivados empleados, lo cual contribuye a reforzar la gastronomía con productos locales. Este sistema es muy empleado en los denominados los productos de proximidad. El etiquetado de las hortalizas. La comercialización de las hortalizas en nuestro país está reglamentada por la normativa de la Unión Europea. El etiquetado es obligatorio y en él debe figurar el nombre del producto y su variedad, la procedencia, la categoría de calidad. Esta se puede representar por un código de colores: roja para categoría extra, verde para primera categoría, amarilla para segunda categoría y blanca para la tercera categoría. Además, la categoría comercial, el calibre, la cantidad de unidades o peso, el precio por kilo y el precio. Por lo que se refiere al etiquetado de productos ecológicos, los alimentos ecológicos están sometidos a unos criterios adicionales, realizados por entidades de certificación autorizadas e independientes que garantizan su autenticidad. Para identificar un alimento ecológico hay que recordar que la mención de los términos ecológico,
eco, biológico, bio y orgánico están reservados en exclusiva a los alimentos procedentes de la agricultura ecológica. La preparación de las hortalizas. La preparación de las hortalizas para el consumo o como materia prima para la obtención de platos requiere unos procesos de preelaboración que consiste en el lavado, el pelado y el troceado antes de proceder a su preparación en forma de plato crudo o a su cocción. Entonces, ¿cómo lavaremos las hortalizas? La primera fase de la preelaboración de las hortalizas es el lavado de ellas. Esta operación es imprescindible en todos los casos y con todas las hortalizas. La finalidad del lavado es eliminar los restos de tierra, polvo, insectos, fertilizantes, pesticidas o cualquier otra sustancia que se pueda encontrar en la planta. Por eso el lavado ha de ser muy escrupuloso. La técnica utilizada dependerá del tipo de hortaliza. Por ejemplo, el lavado de hortalizas que crecen bajo tierra como bulbos, tubérculos o raíces. En este caso se lavarán bajo el grifo con abundante agua o se sumergirán en ella. Algunas hortalizas, básicamente las que se comerán sin pelar, se deberán cepillar para eliminar cualquier resto de suciedad. Es el caso de las zanahorias o los rábanos. Algunas hortalizas como las patatas o la remolacha, después de pelarse tendrán que volverse a lavarse, pues durante el proceso de pelado se habrán vuelto a ensuciar. El lavado de hortalizas de hoja, de tallo, frutos o bulbo. Hay que sumergirlas en agua y después lavarlas concienzudamente, porque las hortalizas que vamos a consumir crudas, por ejemplo, en una ensalada, requieren sumergirlas en agua desinfectante, normalmente unas gotas de lejía alta para la desinfección del agua de bebida. Después aclaramos para eliminar el sabor a lejía o continuamos con su lavado. Las verduras de hoja, además las lavaremos explorándolas una por una y después las escurriremos. En cualquier caso, las hortalizas han de quedar perfectamente limpias antes de proceder a la operación siguiente. El pelado y troceado de las hortalizas. Algunas hortalizas se deberán pelar antes de trocearlas, por ejemplo, las patatas, las remolachas y en ocasiones los pepinos, las zanahorias. En estos casos se utiliza el cuchillo pelador especialmente indicado para estas operaciones. Las hortalizas permiten una infinidad de cortes y se seleccionarán los más adecuados según sea su posterior cocinado que daremos a cada producto. Por ejemplo, para consumo en crudo, para preparar un caldo, para hacer un sofrito o para preparar una ensalada o guarnición. El cuchillo de cortar las verduras es el cebollero, aunque en determinadas operaciones podemos utilizar otros como la puntilla, la mandolina o el sacabocados. Cortes de hortalizas. Por ejemplo, la chifonada es un corte fino que se hace con el cuchillo cebollero. Se aplica a las verduras de hojas grandes, ya sean verdes, blancas como la lechuga, las endivias o las espinacas. La juliana es un corte a tiras largas. El picado es un corte muy pequeño. El labrunois es un corte a dados pequeños, entre 5 y 3 milímetros. La mirepoix es un corte a dados irregulares, de tamaño mediano. Y en paisana es un corte irregular, a dados grandes de 1 a 1,5 centímetros. El bichí o rodajas es un corte que se practica en hortalizas redondas y alargadas, como es el caso de la zanahoria, el pepino, el calabacín o la berenjena. El láminas o de midó es un corte a rodajas, como la bichí, pero se hace con la mandolina. El torneado es un corte que deja la hortaliza en forma ovalada y las aristas marcadas. Se hace con la puntilla a productos como la zanahoria, nabos y calabacines. El corte castillo o chotó es un corte similar al torneado, pero de mayor tamaño. Se aplica con la puntilla especialmente en las patatas. Y la parisina consiste en la extracción de la hortaliza en forma de bolitas mediante un vaciador sacabocados cuya medida nos dará el tamaño de corte. Y el fondo
consiste en vaciar la parte central de una hortaliza, por ejemplo la alcachofa o el calabacín, para que se pueda rellenar. Se utiliza la puntilla como herramienta. Existen diferentes cortes de la patata, como es el caso de las patatas paja, las patatas cerilla, o las patatas bastón, o española o batalla, o las puente nuevo. También con la mandolina podemos hacer patatas chin, o patatas rejilla, o onduladas o panadera, o una patata un poco más gruesa. Una vez visto los diferentes tipos de cortes de las patatas, pasamos a desarrollar a los diferentes tipos de verduras. En este tipo de verduras vamos a ver las variedades que existen por cada tipo de verdura. Miraremos también qué preparaciones realizamos, qué procesos de preelaboración y qué conservación. En el primer bloque vamos a ver las raíces, donde encontramos la primera de las raíces, que es la zanahoria. Porque la zanahoria es una raíz alargada, inconfundible por su color naranja. Es una hortaliza muy rica en beta-caroteno, que es la base de la vitamina A. Además, es muy eficaz y antioxidante. En el mercado existen muchas variedades que las podemos diferenciar básicamente por su longitud y tamaño. Las hay cortas o francesas, como la nantesa, y semilargas y largas. Y también existen por diferentes tonos de color, que pueden ir desde el violáceo hasta el amarillo. La zanahoria se pueden realizar diferentes preparaciones. Se puede consumir cruda o cocinada. En este caso admite muchos tipos de cocción. Puede ser hervida, rehogada, asada al horno, a la parrilla, salteada, frita y rebozada. Por ejemplo, en tempura. También es un ingrediente de salsas, caldos, cremas, sopas y guarniciones. Por ejemplo, cuando utilizamos la zanahoria llamaremos bichí. Y cuando la utilizamos para salsas o cremas o purés, la utilizaremos también como bichí o crazy. En cuanto a los procesos de preelaboración de la zanahoria, se deben lavar. Además, si no se van a pelar, el lavado debe ser escrupuloso y se deben cepillar para retirar todo tipo de suciedad. Además, para pelarlas se cortarán los extremos y se retirará la piel con un pelador. Después se volverá a lavar. Después se cortarán. La zanahoria admite todos los cortes y se practica en función de su aplicación, como puede ser en brunoise, mirepoix, paisana, diente de ajo, juliana, rodajas o torneados. La conservación de las zanahorias debe conservarse con las hojas verdes cortadas, ya que quitan la humedad y el valor nutritivo. Podemos conservarlas en el refrigerador, en bolsas de plástico perforadas durante varias semanas. La siguiente de las hortalizas es el nabo. Los nabos son de raíces cortas y gruesas de un color blanquecino a tirar amarillento, que aportan propiedades aromatizantes. Las variedades existen muchas de ellas en géneros y especies, aunque todas presentan características similares. Entre las preparaciones se utiliza en potajes, caldos, sopas y fondos o rehogados como guarniciones. Los grelos, que son las hojas de los nabos, que salen antes de su floración, se aprovechan especialmente en la gastronomía gallega. Los nabos se cuecen de 15 a 20 minutos. Los procesos de preelaboración de los nabos se realizan las siguientes acciones. Primero, se corta el tallo, las raíces y se separan las hojas. Se limpia colocándolo debajo del chorro de agua fría y con un cepillo se eliminan los restos de suciedad.
Con un pelador se retira la capa exterior. Se procede al corte, ya puede ser en juliana, en paisana, en dientes de ajo, en bastones, en rodajas o torneados. Por lo que respecta a la conservación, no debemos lavar los nabos hasta el momento en la que la usemos. Pueden aguantar hasta 3 semanas en la cámara frigorífica y una vez cocinados o escaldados, es posible congelarlos. La remolacha. La remolacha es una raíz de color morado y de forma redonda. Existen muchas variedades por distintos usos, pero la que lo utilizaremos es para uso gastronómico, que es la remolacha roja. Entre las preparaciones que se pueden utilizar de la remolacha, la mayor aplicación es en crudo y en forma de ensalada, aunque también se puede comerse cocinada. En este caso, pierde muchísimo sabor y su color se diluye. Por lo que se refiere a los procesos de preelaboración, se lavan las remolachas sin romper la cáscara, procurando que no sufran roturas ni cortes. Con una puntilla se cortan los tallos y las hojas desde la base y se cortan la punta de la raíz. Después se quita la cáscara con un pelador y se pasa por agua para retirar los restos de las impurezas. Además se cortan ralladas, en rodajas, en brunoise, en juliana o torneadas, según la utilización que se le vaya a dar. La siguiente hortaliza de raíz, hablamos de los rábanos. Los rábanos son unas raíces que pueden presentar varios colores, formas y tamaños. Existen variedades de rábanos que se distinguen por su color, su forma y su tamaño. Destacan sobre todo los de color rojo, pequeño y de forma redondeada, y el blanco, que es más grande y alargado. Por lo que se refiere a las preparaciones de los rábanos, dependerá de las diferentes variedades si utilizará una diferente cocción o se dejará en crudo. En crudo las dejaremos para ensaladas y para cocinados tiene las mismas aplicaciones que el nabo. Los rábanos se pueden preelaborar de la siguiente manera. Se retiran las hojas y los tallos. Se lavan bajo el chorro de agua usando un cepillo. Para retirar toda la suciedad se procederá a pelarlos en las variedades en las que esté indicado. Se consumen cortados en brunoise, en juliana, en medias rodajas, en rodajas o en trocitos o torneados, rallados o enteros, según la utilización posterior. Y por lo que se refiere a la conservación, para que los rábanos se conserven sus cualidades durante el mayor tiempo posible, es necesario eliminar las partes verdes debido que aceleran la desecación. Una vez eliminadas, deberemos guardarlos en bolsas de plástico perforadas, donde se conservan hasta 7 días. Además, es aconsejable no lavarlos hasta el momento de su preparación. Ahora pasamos al siguiente bloque de hortalizas, las hojas. Entre las hojas, la primera de las hortalizas que vamos a estudiar son las acelgas. Las acelgas es una hortaliza de hojas grandes, verdes y finas, y con un tallo blanco y duro, llamado penca. Entre las variedades más habituales en nuestro país son la acelga de Lyon. Presenta unas hojas muy voluminosas, de color verde amarillento, y con el tallo ancho y blanco. Por otra parte tenemos la acelga de Bressane. Tiene un color verde más oscuro y la penca blanca más ancha y consistente. Por lo que se refiere a las preparaciones, la acelga siempre se consume cocinada, al menos en la mayoría de sus variedades. Las hojas pueden cocinarse hervidas o rehogadas con ajo o cualquier otro ingrediente. Las pencas se pueden preparar ya sean fritas o rebozadas. En cuanto a los procesos de preelaboración de las acelgas, precisan en un primer proceso en la que se deben desprender todas las partes más sucias y deterioradas, especialmente en la zona de la raíz y en los bordes de las hojas.
Después se procede al lavado y al escurrido, hoja por hoja. Finalmente se deben trocear las pencas y las hojas, efectuando el corte adecuado en la elaboración que se persigue. En cuanto a la conservación, una vez adquiridas se deben consumir en poco tiempo, 1 o 2 días, pero siempre es mejor usarlas el mismo día, cuando las hojas son brillantes y tersas y las pencas carnosas y rígidas. Se pueden congelar tras sumergirlas durante 2 o 3 minutos en agua hirviendo. La siguiente de las hojas es la escarola. La escarola es una planta que se caracteriza por la forma muy rizada de sus hojas y el toque amargo de su sabor. Existen muchas variedades que podemos agruparlas básicamente en 2 grupos. Las variedades crispum, que presenta hojas retorcidas y rizadas, y las variedades latifolia, que son las hojas lisas, anchas y onduladas. Entre la preparación, básicamente se consumen cruda, preparadas en forma de ensaladas. En contadas ocasiones se pueden utilizar cocidas como complemento de otros platos. Por lo que se refiere a los procesos de preelaboración de la escarola se debe despojar de las hojas exteriores, las puntas y los tallos. Se lavan las hojas sumergiéndolas en agua con unas gotas de lejía. Después se debe aclarar para eliminar los residuos y se escurren. Según las dimensiones de las hojas, podrán servirse enteras o troceadas. Por lo que se refiere a la conservación, no se puede guardar muchos días y debe hacerse en el frigorífico. Previamente se deben retirar las hojas deterioradas para que no estropeen al resto y se conservan sin lavar. Una vez lavadas, se deterioran rápidamente. Las espinacas. Las espinacas son verduras de hojas alargadas, de color verde intenso y de pequeñas dimensiones. Se pueden encontrar frescas en el mercado durante la temporada, pero habitualmente se comercializan congeladas. Entre las múltiples variedades existentes diferenciamos entre la hoja rizada y la hoja lisa. Las hojas de espinacas de hoja rizada se consumen frescas y son de temporada, de otoño y primavera. Y las espinacas de hoja lisa se venden y se consumen congeladas durante todo el año. Entre las preparaciones, si son frescas, se pueden consumir crudas o en ensalada, aunque su principal aplicación es de manera salteada o rehogada. También es un componente habitual en las tortillas y se combina en muchas guarniciones. Cuando una elaboración lleva de guarnición espinacas, se denominará florentina. Entre los procesos de preelaboración de las espinacas hay que cortarlas por el tallo y limpiarlas escrupulosamente, ya que contienen mucha cantidad de tierra. No es conveniente dejarlas en remojo, sino que es preferible lavarlas al chorro o sumergirlas. Después se deben escurrir de inmediato. Si las hojas son pequeñas, puede ser que no sea necesario trocearlas. Se pueden escaldar con un paso previo o a determinadas elaboraciones, o guardarlas o congelarlas. En cuanto a su conservación, se deben consumir enseguida, pero se pueden mantener en cámara frigorífica unos cuantos días dentro de una bolsa de plástico agujereada. También se comercializan congeladas. La siguiente de las hojas encontramos a la lechuga. La lechuga es una verdura de grandes hojas verdes, superpuestas y que se pueden encontrar en el mercado durante todo el año. Contamos con diferentes variedades de lechuga, identificables por la forma de las hojas y las tonalidades del color. Las más habituales son la lechuga iceberg, la lechuga romana, la hoja de roble, la trocadero, la lechuga batavia, la lechuga butterhead, los cogollos y la lechuga loyo rosso. Entre las preparaciones, normalmente las lechugas se consumen crudas, en ensaladas, aunque también admite otras preparaciones, por ejemplo, escaldadas para servir como soporte del relleno. Los procesos de preelaboración de la lechuga se debe cortar la base del tallo,
se deshoja y se lava con agua. Se cortan justo antes de la preparación, normalmente en juliana o a trozos irregulares. Por lo que se refiere a la conservación, se consume fresca y crujiente. No se puede almacenar mucho tiempo y es mejor conservarla sin lavar y consumirla al cabo de pocos días. Las endivias. Las endivias es una verdura de dimensiones pequeñas y sus hojas se caracterizan por su color blanco y con puntas verdes, por su forma cóncava y estrecha y acabada en punta, por su textura firme y rígida y por estar sus hojas superpuestas de manera muy compactas. También se caracteriza su sabor con un toque amargo. Hay una gran infinidad de variedades, si bien la mayoría de ellas presentan unas características similares. Sobre la preparación, su principal aplicación es cruda y en ensaladas, pero por su rigidez y su concavidad la convierten en un ideal para servir como soporte para preparaciones de rellenos, ya sean en platos crudos o cocinados, por ejemplo, al horno y gratinadas. Por los procesos de preelaboración de las endivias, se debe cortar la base del tronco para separar las hojas que se lavan y se secan ya sueltas. Se pueden dejar en hojas enteras o cortadas o en trozos irregulares o en juliana. Por lo que respecta a la conservación, aguanta bien 4 o 5 días en la cámara frigorífica, tapadas con una bolsa de plástico perforada. El siguiente bloque de hortalizas hablamos de los tallos. El primer tallo es los espárragos. Los espárragos son los tallos más jóvenes y tiernos de la esparraguera. Se caracteriza por su forma alargada, redondeada y pueden ser blancos, verdes y de diferentes tamaños. Por lo que se refiere a las variedades, en nuestro país las distinguimos básicamente en 3 de ellas. Los espárragos blancos crecen bajo tierra y por eso no desarrollan el color verde, la clorofila. Son los más gruesos y presentan una textura más blanda. Los espárragos verdes crecen sobre la tierra, tienen unas dimensiones menores y un sabor más fuerte que los blancos. Y los espárragos silvestres o trigueros son espárragos verdes que crecen en un tipo silvestre de esparragueras. Por lo que se refiere a las preparaciones, según la variedad tendrán sus propias aplicaciones. Con frecuencia se sirven sobre todo los blancos, fríos y acompañados por salsas, o bien como base para revueltos, menestras, fritos, asados o rehogados, sobre todo estos últimos, los verdes. Los procesos de preelaboración de los espárragos, ya sean blancos y verdes, se diferencian de la siguiente manera. Por ejemplo, los blancos previamente se deben pelar. En los verdes se debe separar la parte dura de la base de la parte blanda. Después se deben limpiar, convenientemente someterlos a una cocción mínima, como por ejemplo blanquearlos, para mantener una textura y sus propiedades. Por lo que se refiere a la conservación, son ideales para consumirlos cuando presentan las puntas compactas, el tallo firme y sin cambios en la coloración. Se debe consumir rápidamente, pues pierden fácilmente su sabor y su textura. De todas maneras, se pueden conservar envueltos en un paño húmedo en la nevera. El cardo. El cardo es una hortaliza formada por pencas duras y carnosas de color claro amarillo, cuyo interior es más tierno y claro. Existen diferentes variedades a lo largo de todo el territorio español. Según el tamaño podemos clasificar los cardos en grande, mediano y pequeño. Entre las preparaciones no se puede comer crudo. Las formas más usuales de cocinarlo es hervido, rehogado, gratinado o braseado, aunque actualmente no es un producto que se utilice muy habitualmente.
Los procesos de preelaboración del cardo es de la siguiente manera. Se despoja la parte inferior del cardo, cercana a la raíz, y se corta en dos. Con la ayuda de un cuchillo se quitan los salientes y se estiran hasta deshilarlos. Después se debe lavar para quitar toda la tierra y demás suciedades, y después se trocea. En cuanto a la conservación, se puede conservar en una cámara frigorífica de 1 a 2 semanas, protegidos y con una bolsa de plástico agujereada. El apio. El apio es una hortaliza de tallo grueso y de color claro, y las hojas verdes o amarillentas. Las propiedades y usos dependerán de cada variedad. Entre las variedades más frecuentes del apio son el apio amarillo, de hojas pequeñas y tallos tiernos y utilizado para ensaladas, y el apio verde es mucho más rústico y utilizado como aromatizante. En cuanto a las preparaciones del apio, como hemos comentado, que sus aplicaciones básicas serán en crudos, en forma de ensalada o crudités, y como aromatizante lo podemos utilizar en sopas, fondos y caldos. En cuanto a los procesos de preelaboración del apio, se escogen los tallos más tiernos, se corta la base y se retiran las hebras con un pelador, así como las impurezas y las hojas de los tallos. Después se deben lavar, se escurren y se trocean según la elaboración, que puede ser en brunoise, en trozos irregulares, en hojas o juliana. En cuanto a la conservación, se puede conservar 2 o 3 días en cámara frigorífica, mejor envueltos con un paño húmedo. Si lo someten a un escaldado, se puede congelar. Tras el grupo de los tallos, pasamos a las vainas. La primera hortaliza hablamos de los guisantes. Los guisantes son semillas pequeñas, de color verde y con una forma de bola. Aunque pueden encontrarse frescos en el mercado en época de temporada, entre la salida del invierno y primavera. La mayor parte de los que se consumen son congelados. Los guisantes existen diferentes variedades. Desde el punto de vista de su preelaboración y consumo, podemos distinguir los guisantes y los tirabeques. Estos últimos tienen una vaina transparente, más plana, y se pueden observar los granos a trasluz, y no se desgranan, sino que se consumen con toda la vaina. Entre las preparaciones de los guisantes se cocinan en rehogados, hervidos o salteados. Son un buen acompañante como guarnición y además se utiliza para la confección de entrantes, salsas y purés. En cuanto a los procesos de preelaboración de los guisantes, se deben abrir las vainas, se desgranan y se pasan por agua. Los guisantes se dejarán enteros, pero los tirabeques, si son muy grandes, se podrán trocear. En general, antes de utilizarse como ingrediente o de ser rehogados, se les deberá someter a un proceso de blanqueado y refrescado. En cuanto a la conservación, los guisantes que no se consuman en el mismo momento los podemos guardar con la vaina durante de 1 a 2 días, o bien almacenarlos en un recipiente tapado en el refrigerador. Para conservaciones más cortas se pueden guardar en cámara frigorífica, en un recipiente, después de lavarlos y prepararlos. También se pueden congelar, así se conservarán hasta 1 año. Las habas. Las habas son unas semillas un poco más grandes que los guisantes, que también se encuentran dentro de una vaina verde. Para consumirlas frescas, la temporada propicia es la primavera, pero también se pueden dejar secar como legumbre seca. Existen diferentes variedades que se distinguen por el tamaño de las semillas o de las vainas. Podemos encontrar las baby y las super baby. Entre las preparaciones pueden formar parte de infinidad de preparaciones, como ingrediente principal del plato, como guarnición acompañado de otras verduras o como ingrediente complementario de otras elaboraciones. El proceso de preelaboración de las habas es muy similar a la que se ponen en práctica con los guisantes. Y en cuanto a la conservación, se conservan en condiciones similares a las señaladas por los guisantes. Las judías verdes. Las judías verdes, su color es el verde,
aunque podemos encontrar alguna variedad con tonos jaspeados, en rojo, sobre verde, blancas y amarillentas. Existen diferentes variedades que se distinguen de la siguiente manera, como la Perona es la redondita, la Bobby, la Cera, la Mabel y la Princesa. Los procesos de preelaboración de las judías se realizan de la siguiente manera. Se cortan los extremos y se retiran las hebras laterales en el caso de tenerlas. Después se lavan. Se dejan enteras o se trocean, o por la mitad, en juliana, en brunoise. Según la aplicación que se vaya a realizar, lo cortaremos de diferentes maneras. Si se quiere congelar, se deberá blanquear y refrescar. En cuanto a su conservación, se guardan en el refrigerador, en una bolsa de plástico agujereada, donde aguantan al menos una semana. Ya hemos señalado que se pueden congelar después de blanquearlas. La siguiente de las hortalizas que vamos a ver son los frutos. Los frutos existen un extenso repertorio de estos productos. Los más habituales en nuestra cocina son las berenjenas, los pimientos, los tomates, las calabazas, los calabacines y los pepinos. Hay que tener en cuenta que la frescura de la mayoría de estos productos es fácilmente identificable a través del color, el brillo de la piel y con una textura firme al tacto, porque si se ven manchas o se ven flácidas o mohosas, es indudable su deterioro, por lo que debemos rechazarlas de inmediato. Pues empezamos con la primera de las hortalizas de frutos, que es la berenjena. La berenjena tiene forma cilíndrica o ovalada, con una piel brillante, de color morado, blanca o púrpura, o violeta con matices claros. Tiene una especie de corona con hojas verdes espinosas y su interior es carnoso con semillas blancas. Por lo que se refiere a las preparaciones, siempre se comen cocinadas con una multitud de preparaciones y combinan con muchísimos alimentos. Son muy habituales asadas, solas, como base de relleno. En este último caso pueden gratinarse. También se pueden preparar enharinadas, a rodajas o fritas. Los procesos de preelaboración de la berenjena se deben lavar. Por su forma y textura exterior es una operación súper fácil. Además, se debe despojar del tallo y se trocea según la elaboración, por ejemplo, a rodajas, a dados, a tiras, enteras o por la mitad. Por lo que se refiere a la conservación de las berenjenas frescas se identifican fácilmente por la piel tersa y brillante. Estas propiedades duran poco, por lo que se deben consumir al menos en poco tiempo de ser adquiridas. Se pueden conservar en una cámara frigorífica de 1 a 2 días, dentro de bolsas de plástico agujereadas. El pepino. El pepino es una hortaliza alargada, de piel rugosa que encontramos en el mercado especialmente durante el verano. Existen dos tipos de variedades según el tamaño, el pepino corto o el pepino holandés. Por lo que se refiere a las preparaciones, se utiliza exclusivamente para ensaladas o crudités, o también como elemento de decoración. También es un ingrediente característico del gazpacho. Por lo que se refiere al proceso de preelaboración del pepino, siempre se debe pasar por agua, se eliminan los extremos y se pelan. Después se vuelven a pasar por agua. Para cortarlo se puede cortar en rodajas, brunoise, paisana, según la finalidad de la que se destine. Por la conservación, los pepinos pueden durar 2 semanas en la cámara, aunque se deben guardar en bolsas de plástico, ya que maduran demasiado pronto. Tampoco admiten ningún tipo de congelación. El calabacín es un fruto de forma cilíndrica, de 15 a 20 centímetros. Es un tamaño ideal, pero también se puede adquirir en tamaños mucho más grandes. Su piel es de color verde claro y oscuro y a veces con estrías. Su pulpa es jugosa y clara con pepitas blandas que casi ni se notan. Existen diversas variedades, como puede ser el grisor y la clarita, que presentan colores y tamaños distintos, aunque en propiedades no requieren un trato específico.
En lo que se refiere a las preparaciones, es muy utilizado en la preparación de cremas y pisto. Como guarnición se puede elaborar frito, previamente enharinado o asado a la parrilla, a la plancha o como base para relleno. Existen flores de calabacín que crecen en su extremo y también se aprovechan para alguna aplicación gastronómica. Los procesos de preelaboración del calabacín se realizan de la siguiente manera. Se despoja el extremo del tallo y se lavan con agua. Se trocean según la elaboración culinaria, ya puede ser en brunoise, en paisana, en juliana o en rodajas. Por lo que se refiere a la conservación, se mantiene en buenas condiciones en la cámara frigorífica durante 2 semanas. Se debe evitar almacenarlos con plátanos, melones o melocotones, pues el etileno que desprenden durante el almacenamiento da lugar a sabores amargos en el calabacín. El siguiente de los frutos son los pimientos. Su forma cuadrada o rectangular, con 4 partes bien delimitadas y de color verde brillante. Otras formas son alargadas y con forma de cuerno y con un color verde mucho más oscuro y de forma cónica. Todos son huecos en su interior, con semillas y al madurar se vuelven rojos y en algunos casos amarillos. Existen muchas variedades que podemos diferenciar según las variedades siguientes. El color pueden ser verdes, rojos o amarillos. La forma, se pueden adquirir gran variedad de formas como pueden ser la prismática, piramidales, alargados, muy finos, redondeados o retorcidos. Después se pueden clasificar según el tamaño. Además, engloban una categoría muy amplia con sabores y propiedades diferentes. Por ejemplo, los pimientos de padrón, los pimientos de piquillo, los pimientos tomateros, los pimientos guindillas, las ñoras, los pimientos italianos o los chorreros. En cuanto se refiere a la preparación, prácticamente se pueden utilizar para cualquier tipo de preparación cruda, por ejemplo, para ensaladas o crudités. O cocinados, se pueden asar, se pueden rehogar, fritos, sofritos, salpicones o rellenos. De todas maneras, cada variedad estará más indicada para unas preparaciones específicas. En cuanto a los procesos de preelaboración de los pimientos, antes de cortarlos se deben lavar con agua y después secarlos bien. Después se pueden cortar en aros, en rodajas, en brunoise, en paisana, en juliana o mirepoix, según la preparación a la que se va a destinar. En cuanto a la conservación, a pesar que son perecederos, admiten un poco más de tiempo para ser consumidos. Se pueden mantener durante 15 días en la cámara frigorífica, con una bolsa de plástico con agujeros. También se pueden congelar previamente escaldados. Los tomates. Los tomates es un fruto de color rojo, con una pulpa carnosa y una piel muy fina. Al ser un producto fundamental en nuestra gastronomía, se pueden encontrar frescos durante todo el año, pero también en botes de conserva en diferentes niveles de transformación, enteros, pelados, triturados o fritos. Las variedades existen infinidad, si bien todos presentan un color rojo que podrá tomar diferentes tonalidades, de un muy intenso rojo a verdoso. Las formas y los tamaños también son difícilmente clasificables por su gran diversidad. Como ejemplos de variedades podemos citar el tomate en rama, el tomate pera, el canario, el cherry, el verde, el de Montserrat, el tomate raf y el rosa de Barbastro. En cuanto a las preparaciones, se pueden comer en ensaladas, para untar en pan, en ensaladillas o cualquier preparación en crudo. Cocinado, se puede hacer asado al horno, frito o rehogado. Es un componente imprescindible en multitud de salsas, sofritos, pistos o similares. En estos casos será conveniente una operación previa, que será el escaldado y después refrescado. Los procesos de preelaboración del tomate se deben lavar frotándolos bajo el agua, o también se pueden dejar en remojo en agua algunos minutos. Si se van a pelar, es conveniente escaldarlos previamente. Dependiendo de la elaboración, se pueden cortar en paisana,
en gajos, en medias rodajas, en rodajas o en brunoise. En ocasiones se retiran las semillas. En cuanto a la conservación, es un producto muy perecedero, especialmente cuando los tomates están muy maduros. En la cámara frigorífica se mantienen entre 6 a 8 días. Cuando están verdes se pueden poner dentro de una bolsa de plástico para favorecer su maduración. La calabaza. La calabaza es un fruto de forma esférica y con una corteza muy gruesa y una carne pulposa. En cuanto a las variedades, podemos encontrar la variedad delica o la turbante. La turbante tiene forma de un cacahuete. En cuanto a las preparaciones, se utiliza cocinada, en potajes, cremas y ensaladas templadas. La calabaza también sirve para elaborar en pastelería el cabello de ángel. Los procesos de preelaboración de la calabaza. La calabaza se debe lavar con agua para retirar los posibles restos de tierra. Se debe pelar con un pelador, haciendo bastante fuerte ya que la piel de la calabaza es bastante dura. Después se debe cortar en paisana, rodajas, brunoise o mirepoix, según la elaboración que se vaya a realizar. En cuanto a la conservación, no son de una caducidad rápida. Se deben guardar en lugares secos, sin luz y bien ventilados. Una vez cortada, la podemos guardar en cámara frigorífica, envuelta en papel film. Además, se deben desechar las que presenten una textura blanda o flácida. Ahora pasamos a los bulbos. Los bulbos son órganos subterráneos de la planta que tienen la finalidad de servir de almacén de nutrientes que son comestibles. Las más habituales en nuestra cocina son la cebolla, el ajo y el puerro. Empezamos por el primero de los bulbos, que es la cebolla. La cebolla es un bulbo de forma de globo, formado por una sucesión de capas superpuestas envueltas unas dentro de otras. Es también otro producto estrella en nuestra gastronomía, que aparece en multitud de preparaciones. Existen muchas variedades, entre las que destacan la cebolla blanca, la cebolla morada, la cebolla amarilla y la cebolla gigante. Muchas de ellas se relacionan con el lugar de origen, por ejemplo, la cebolla dulce tierna de Fuentes del Ebro, la cebolla blanca de Aragón, la cebolla de Figueras. También hay que destacar algunas variantes de la cebolla, como es la chalota o la escalonia. También se pueden diferenciar entre las cebollas secas y las tiernas, que tienen un bulbo más largo y mucho más delgado, como las cebollas o los calçots. En cuanto a las preparaciones, es un producto imprescindible en la cocina, pues está presente en muchísimos platos. Se prepara cruda en cualquier tipo de ensaladas, como pueden ser cruité o salpicones. También se la podemos encontrar cocinada en la mayoría de sofritos, pistos, mirepoix, caldos o potajes. También se cocina asada o a la parrilla, a la brasa o al horno, normalmente como complemento o como guarnición. Procesos de preelaboración de la cebolla. Para realizar el proceso de preelaboración de la cebolla, se deben cortar los extremos de la cebolla y se pela. Para ello se practica un corte superficial para poder sacar la cáscara. En el caso de que necesitemos la mitad de la cebolla, realizaremos un corte antes de quitar la cáscara y de esta manera resultará mucho más sencillo esta operación. Después se procederá a un corte, ya puede ser en aros, en brunoise, en juliana, en mirepoix, según la elaboración culinaria a la que se vaya a ser utilizada. En cuanto a la conservación, no son de una caducidad rápida, se deben guardar en lugares secos, sin luz y bien ventilados. Una vez cortada la podemos guardar en cámara frigorífica envuelta en papel film. Se deben desechar las que presenten una textura blanda o flácida. El ajo. El ajo es un bulbo compuesto por varios dientes convergentes, entre 6 y 15, envueltos en unas capas muy finas que reúnen todo el conjunto. Este conjunto recibe el nombre de cabeza de ajo. Existen una serie de variedades, por ejemplo, el ajo blanco, el ajo morado,
El ajo negro, este último considerado dentro de los 46 alimentos que según la OMS previene la enfermedad del cáncer. También encontramos el ajo tierno, que tiene un aspecto más similar a las cebolletas, pero es más pequeño y con unas aplicaciones más concretas. En cuanto a las preparaciones, se emplea como condimento y aromatizador. Es imprescindible en todo tipo de sofritos, salteados, revueltos, caldos, potajes, farsas, salsas y gazpachos. Por su fuerte influencia en el sabor de los alimentos, algunos platos llevan incorporado su nombre en el plato, como por ejemplo, gambas al ajillo, bacalao ajorriero, sopa de ajo. Los procesos de preelaboración del ajo se deben de realizar de la siguiente manera. Para los ajos se golpean la cabeza para separar los dientes. Se cortan los extremos superior e inferior de cada diente y se retira la cáscara. Según su aplicación gastronómica se pueden cortar en brunoise, en juliana, en láminas o mirepoix. En cuanto a la conservación, los ajos se conservan en una trenza o rista para que no se reblandezcan. Si se reparan los dientes, se pueden conservar sin pelar en un bote con agujeros. Si se pelan, se conservan cubiertos en aceite y dentro de la cámara frigorífica. El puerro es una planta de hojas verdes, alargada, con tallo de color blanco. Existen dos variedades, la del invierno o la del verano, esta última siendo una textura mucho más tersa. En cuanto a las preparaciones, la parte blanca se puede consumir cruda, en ensaladas o crudité. También se utiliza para la elaboración de crema, como la vichyssoise, o sofritos, rehogados, sopas o fondos. Por lo que se refiere a la parte verde, es aprovechable para la aromatización de caldos y potajes. Los procesos de preelaboración del puerro se realizan de la siguiente manera. Se debe cortar la base que contiene las raíces y se hace un corte superficial a desprender la corteza exterior. En la parte superior se realiza un corte longitudinal para separar las hojas y quitar las impurezas y los restos. Se procede a su limpieza con agua abundante. Se puede cortar en brunoise, en paisana, en rodajas, en juliana, según la aplicación que se vaya a utilizar. En cuanto a la conservación, los puerros se mantienen en un buen estado en la cámara frigorífica hasta 2 semanas. El siguiente grupo de hortalizas son las flores. Las más representativas son las alcachofas, las coles, las coliflores y los brócolis. La frescura de estos productos se denota por la tersura de sus hojas, que además han de estar cerradas, apiñadas, compactas y con una textura dura y crujiente y la ausencia de manchas. Si no cumplen estas propiedades, es mejor desecharlas. La primera de las hortalizas de flores hablamos de las alcachofas. La alcachofa es la flor de la planta que tiene su mismo nombre. Está formada por la agrupación de hojas superpuestas, las exteriores duras y verdes, las interiores más blancas y tiernas, que convergen en el corazón. Existen diferentes variedades que se diferencian básicamente por el color del fondo, verde o violáceo, o la forma, ovalada o esférica, y también el tamaño. Muchas variedades se conocen por su lugar de origen, como la blanca de Tudela, la camus de Bretaña, la pequeña violeta de Provenza, la espinosa de Sardo o la verde de Laon, que se encuentra en Italia. En cuanto a las preparaciones, se deben cocinar para su consumo. Puede formar parte de cualquier preparación de verduras, emparedadas, frituras, menestras o con ingredientes de rehogados como tortillas, paellas. También puede prepararse enteras, a la brasa, al horno y normalmente como guarnición o como base para un relleno. Los procesos de preelaboración de las alcachofas se deben realizar de la siguiente manera. Se arrancan las hojas exteriores, que son las más duras. Se cortan el tallo un poco para eliminar la parte más seca y se pela. Se repasa la base y se corta la parte superior de las hojas.
Se procede a cortarla, ya sean cuartos o láminas, según la aplicación que se vaya a utilizar. Inmediatamente después del corte se debe dejar dentro de agua con un bol con zumo de limón o perejil para evitar la oxidación. Antes de empezar la cocción se secarán. La conservación. Dentro de la cámara frigorífica se puede mantener hasta una semana en una bolsa de plástico bien cerrada. Si tiene el tallo largo se puede dejar dentro del agua, en la cámara frigorífica. También se pueden congelar previamente escaldadas. La siguiente flor es la coliflor y el brócoli. La coliflor y el brócoli son hortalizas caracterizadas por estar formadas por inflorescencias, que es la disposición de las flores, que son la parte comestible. Existen innumerables variedades. Citaremos tres que se diferencian especialmente por el aspecto de las inflorescencias. Por ejemplo, la coliflor. Las inflorescencias son blancas y muy apretadas y las puntas redondeadas. El brócoli, las inflorescencias son de color verde azulado y presentan con las ramas más separadas. Y la romanescu, las inflorescencias son de color verde claro y acaban en una especie de punta cónica. En cuanto a las preparaciones, se pueden preparar hervidas, formando parte de un plato de verdura, pero también en forma de sopa de verduras, menestras, rehogadas, asadas al horno y gratinadas. También se pueden consumir crudas. En cuanto a los procesos de preparación de la coliflor y el brócoli, se deben retirar las hojas envolventes y después se corta el tallo. Se corta. En la coliflor es más complicado al estar los tallos mucho más apretados, por lo que normalmente tendremos que partirla por la mitad, separarla las hojas del tallo principal y cortar por separado los brotes y los tallos internos. En el brócoli esta operación será más sencilla. Como las ramas están más separadas, podremos cortar los brotes sin dificultad. Después se procede a su lavado. Es preferible hacerlo al chorro, por si los dejamos a remojo se diluyen algunos nutrientes, pero deberemos ir con cuidado para evitar de no romper los brotes. En cuanto a la conservación, es conveniente no cortarlos ni lavarlos antes de que se vaya a utilizar. Se pueden conservar en cámara frigorífica, dentro de una bolsa agujereada durante más de una semana, o se pueden congelar previamente si se ha sometido a un hervor. Los tubérculos. El tubérculo por excelencia de nuestra gastronomía es la patata, pero sin embargo hay otros productos como la batata. La patata es un tubérculo de forma redondeada, su piel es fina, de color marrón, color rojiza y su interior de color blanco o amarillo. Existen unas variedades que son ideales para cada aplicación. Por ejemplo, las patatas harinosas. Encontramos la queneve, que es la patata gallega, la patata desiree, la baraca o Mona Lisa. Son ideales para cocer. Después tenemos las patatas cerosas, que son ideales para asar o freír. Encontramos dos variedades representativas, como es la suculta y la agria. En cuanto a las preparaciones, no se pueden consumir crudas, pero admiten la mayoría de las técnicas culinarias, por ejemplo, patatas fritas, al horno, a la brasa, hervidas o al vapor, en forma de puré o en cremas. Además, son un ingrediente fundamental en tortillas, ensaladilla, potajes, cocidos y menestras. Los procesos de preelaboración de la patata se deben realizar siguiendo las siguientes instrucciones. Se lavan para quitar los restos de tierra. Si se tiene que cocinar con piel, se deben cepillar para que queden bien limpias. Se pelan con el pelador y se cortan según la elaboración. Prácticamente admite todo tipo de cortes. Una vez peladas, se vuelven a pasar por agua. En cuanto a la conservación, se deben conservar en la penumbra, en un lugar fresco, seco y ventilado. Se deben evitar tanto lugares muy oscuros como luminosos, ya que favorece a la germinación. Peladas se pueden guardar hasta 4 días sumergidas en agua fría, acidulada, con vinagre en la cámara frigorífica.
La patata es un producto que tiene aplicaciones gastronómicas, por lo que dispone de una serie de cortes que son específicos para este producto. Por ejemplo, encontramos la patata paja. Es un corte de palitos finos que se obtiene con la mandolina. Después tenemos la patata cerilla. Es un corte con la misma forma que la anterior, pero un poco más gruesa. Después tenemos la patata bastón. Es similar a la anterior, pero de mayor grosor. Es el tamaño que se suele emplear para freír patatas. La patata española. Es de corte de palitos gruesos, realizados con el cuchillo. La patata empaisana. Es un corte a dados gruesos e irregulares que se utiliza para la preparación de patatas bravas. La patata Puente Nuevo. Es una patata gruesa utilizada como guarnición para acompañar carnes. Después tenemos la patata chip. Es un corte a rodajas, muy finas para freír en aceite muy caliente. Después encontramos la patata avellana. Consiste de un vaciado de patata con el sacabocados para extraer bolitas de tamaño de una avellana. Después podemos encontrar las patatas rejilla. Es un corte con mandolina, en forma de rejilla. O la patata soufflé. Es un corte que consiste en cuadrar la patata y cortada en lonchas de unos 3 milímetros de grosor. Después tenemos la patata torneada, que se realiza con el cuchillo pelador y en forma de una bola de rugby. Por tanto, esto ha sido todo en lo referente en la identificación, preelaboración y cocinado y conservación de las diferentes hortalizas que podemos encontrar dentro del área de cocina.